Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tercer video ya sobre el tema de operadores que está dentro del tema general de entidades primitivas para la solución de problemas o el desarrollo de algoritmos. Anteriormente ya analizamos los operadores aritméticos y los operadores relacionales y analizamos ya a profundidad el operador lógico AND. Sin embargo, en el video anterior mencionamos que existen otros dos operadores lógicos, el NOT y el OR. ¿Sí? Bueno, toca hoy entonces analizar a los siguientes dos operadores lógicos. Bien, el operador OR es un operador que evalúa dos expresiones y devuelve como resultado verdadero si las dos expresiones o alguna de las dos es verdadera. Si las dos son falsas, el resultado va a ser falso. Recordarás que anteriormente en el video pasado mencionamos un ejemplo de cuando le pides permiso a mamá y mamá es muy estricta y te dice que vas a ir a la fiesta si lavas tu ropa y si acomodas tu cuarto. Vas a ir a la fiesta si haces las dos cosas. Si no haces alguna de las dos o no haces ninguna, no vas a la fiesta. Solamente vas a ir si haces las dos cosas. Ese es el operador AND. ¿Sí? Sin embargo, el OR yo lo comparo con papá porque papá es más flexible, nos da más permiso. Por lo tanto, él dice, ¿sabes qué? Si te vas a la fiesta. Vas a la fiesta si acomodas tu cuarto o lavas la ropa. Está dando a elegir. Podemos hacer una de las dos, cualquiera, para que el resultado sea verdadero. ¿Sí? Si haces las dos, obviamente vas. Si haces alguna de las dos, vas a la fiesta. Pero si no haces ninguna de las dos, no vas. Esto nos lleva a la tabla de verdad del OR. ¿Sí? V OR V me da un V. Evalúa dos expresiones. Si la primera es verdadera o la segunda es verdadera, el resultado es verdadero. Un ejemplo es el 7 mayor a 6. ¿7 es mayor a 6? Sí, 7 es mayor a 6. O 3 es diferente de 6. 3 es diferente de 6. Por lo tanto, esta expresión, cuando la lleguemos a encontrar, V o V, sabemos que nos va a dar un verdadero. Bien. Segundo caso, V or F me da verdadero. Veamos al ejemplo. 1 es menor o igual a 2. 1 no es igual a 2, pero sí es menor que 2. O 5 es mayor a 5. No, 5 no es mayor a 5, por lo tanto esto es falso y tengo un V or F. V or F, la primera expresión verdadera o la segunda expresión falsa, me va a dar un verdadero. Entonces esta expresión es verdadera. Siguiente caso, F or V. F or V. Ejemplo, 32 es diferente de 32. No, 32 no es diferente de 32. Por lo tanto, esto es falso. O 100 es mayor o igual a 100. 100 no es mayor a 100, pero 100 es igual a 100. Por lo tanto, esto es verdadero. Y tengo un F or V. F or V me da un V. Por lo tanto, esta expresión es verdadera. Último caso, F or F, cuando las dos son falsas. 6 es menor a menos 7. No, 6 no es menor a menos 7. Ya dijimos que gráficamente sí, pero tenemos aquí un menos 7 y aquí un 6. 6 es mayor a menos 7. Por lo tanto, esto es falso. O 8 es mayor o igual a 10. 8 ni es mayor y ni es igual a 10. Por lo tanto, esto es falso. F o F me da un F. Esto es la tabla de verdad del OR. El operador NOT. El operador NOT va a negar una expresión, la evalúa primero. Si la expresión es falsa, la convierte a verdadera, y si la expresión es verdadera, la convierte a falsa. Entonces, por ejemplo, me dice mi mamá me dicen mis amigos que yo no sé jugar fútbol. Javier no sabe jugar fútbol. Sin embargo, llega mi mamá y me dice, no es cierto que Javier no sabe jugar fútbol. Está negando lo que otros están diciendo. Está negando algo. Lo convierte a verdadero. ¿Sí? Lo convierte a verdadero. Si la maestra me dice, es cierto que Javier rompió una ventila.
Llega mamá y dice, no es cierto que Javier rompió una ventila. Está negando la expresión que era negativa, que era verdadera, perdón, la convierte a falsa. ¿Sí? Es lo que hace el operador NOT, niega una expresión. Si es verdadera la convierte a falsa y si es falsa la convierte a verdadera. Y tenemos aquí un ejemplo. NOT V es la tabla de verdad del NOT. NOT V me da un F, NOT F me da un verdadero. Por ejemplo, 3 es menor a menos 5, 3 es mayor a menos 5, 3 mayor que menos 5, esto me da un verdadero, pero como lo está negando se convierte a falso. 4 es menor a menos 4, falso, 4 no es menor a menos 4, por lo tanto esto me da un NOT F, pero como lo está negando lo convierte a verdadero. ¿Sí? Así funciona el operador NOT. Bueno, hasta ahora hemos analizado ya los tres operadores lógicos, el AND, el OR y el NOT, ¿sí? Pero ¿cuál de estos pesa más? Lo podemos ver en esta pirámide donde dice que el operador NOT es el que vale más, es el que pesa más sobre todo sobre el AND y el OR. Si encuentras una expresión que tiene los tres operadores, vas a atacar primero al NOT. En segundo lugar, vamos a evaluar a aquellas que estén evaluadas con AND. ¿Sale? Y por último, las que tengan el operador OR. Vamos a un ejemplo. Tenemos el siguiente caso. NOT 6 mayor a 8, AND 12 menor o igual a 100, OR 4 menor a 2. Primero que nada hay que resolver las expresiones relacionales. ¿Sí? 6 es mayor a 8. Esto es falso. 12 es menor o igual a 100. 12 no es igual a 100, pero sí es menor a 100. Por lo tanto, esta expresión me da un verdadero. 4 es menor que 2. No, 4 no es menor que 2. Por lo tanto, esta expresión me da un falso. Entonces tenemos NOT F, AND V, OR F. ¿Qué hago primero? ¿El AND, el OR o el NOT? Según la tabla de verdad dice que se evalúa primero el NOT. Entonces hacemos NOT F. Si es falsa la convierte a verdadera. Por lo tanto, si hacemos esto, NOT F me da un verdadero. Entonces tenemos un V, AND, V, OR, F. V, AND, V, OR, F. ¿Qué hago primero? ¿Qué pesa más? ¿El AND o el OR? Pesa más el AND. Entonces hago V, AND, V. V, AND, V dijimos que me da un verdadero. Por lo tanto tengo un V, OR, F. V, OR, F. La tabla de verdad de OR. V, OR, F me da un verdadero. Por lo tanto, la expresión original me dio un V. Bien, hasta aquí hemos analizado a todos los operadores lógicos. Ya vimos su prioridad, ¿sí? Y ahí acabamos de ver un ejemplo con todos los operadores. Y hasta aquí el video número 3 sobre operadores. En el siguiente video analizaremos a todos los operadores en general, cómo queda la tabla general, la prioridad general de operadores, y veremos por ahí un ejemplo para su ejercicio. Muchas gracias, nos vemos en el tercer video.